Tengan buen día, mis hermanos. Vamos a estar ubicándonos en el libro de Mateo, Mateo capítulo 17. Amén. Amén. Vamos a leer ahí en Mateo 17 los primeros 9 versículos, donde vamos a tener la enseñanza en esta mañana. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque estamos presentes en este lugar. Muchos escogieron este día para realizar otra actividad, bien sea deportiva, bien sea de salud, familiar, recreativa. Y bueno, ellos están en lo que aparentemente creen que es bueno. Amén. Y Jesús le dijo a María y le dijo también a Marta, porque Marta estaba muy preocupada que María no le ayudaba. Jesús le dice a Marta: María escogió la mejor parte, escuchar la palabra. Y esa es la buena parte que nosotros hemos escogido en este día. Dice la palabra, Mateo capítulo 17, con la bendición que viene de lo alto, que enriquece y que no añade tristeza. Con esa bendición, dice la Biblia: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. Amén. Padre bueno, gracias Señor por esta porción de tu palabra, que quedó escrita como una evidencia de un hecho real, y que nosotros hoy podemos a través de ella comprender y entender algunos misterios en la vida del hombre. Señor eterno, que esta palabra traiga revelación a nuestros corazones, Señor, porque cuántas cosas están ocultas para nosotros no sabemos, pero es tu palabra la que va alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, y es ella, Señor, la que hace que podamos entender tus maravillas, Señor. Gracias por esta palabra, buen Dios. Ahora permite que ella obre también en nuestras vidas conforme a tu propósito, deseo y voluntad. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. El tema de la enseñanza en esta mañana: una ventana al más allá. Amén. Amén. Voy a repetir el título porque quiero que, tomando en cuenta este título, vayamos llevando la enseñanza. Una ventana al más allá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una de las preguntas de millones de personas en todo el mundo, y que sobre todo aquellos que no conocen a Dios ni tienen la palabra se hacen, es esta pregunta: ¿hay vida después de la vida? ¿Hay vida después que nosotros partimos de este mundo? Porque después que terminamos esta vida acá en la tierra, muchos preguntan: ¿será que hay vida? Y yo tomo en cuenta las palabras que me hace la hermana, la corrección,
que dice hay vida después de la muerte, pero no la pregunta. Entonces yo vuelvo a reiterar, ¿será que después de esta vida hay vida? Porque esta vida termina aparentemente con lo que nosotros conocemos como muerte. Pero en una oportunidad yo escribí una frase, todavía la recuerdo. La muerte es el principio del fin de una vida. Para darle un título, algo ahí referente a la muerte. Es el principio del fin de una vida. Por eso vuelvo a insistir, ¿será que hay vida después de la vida? No de la muerte. Porque parece que para muchos la muerte es un cesar, un dejar de ser, un se terminó todo. Y algunos han ido más allá y han dicho, la muerte es una especie de borrón. Se borró todo, desapareció la persona, murió, se lo comieron los gusanos, los huesos quedaron por ahí y ya esa persona no existe, no volveremos a saber, a tener idea si esa persona existió o no existió. Y muchos ven la vida así, sobre todo aquellos que se dicen hoy que son ateos. O sea, yo no creo en nada, dicen ellos. Entonces, estas personas niegan la existencia de la vida cuando se da ese paso que se conoce como muerte. Y por eso muchas personas viven la vida aquí en la tierra como que no hay un más allá, no existe tampoco un momento en el cual tendrán que presentarse delante de Dios porque niegan a Dios y ignoran y quieren ignorar la vida después de la vida. O sea, después que se da el paso de la muerte. Porque después que se termina la vida aquí en el cuerpo, viene lo que se conoce como la vida del alma, la vida eterna. Y entramos en esta lectura de la palabra. Es un hecho glorioso que tuvo el Señor Jesucristo. Y dice que después que le habló acerca de que era necesario de que el Hijo del Hombre fuese a la cruz, de que fuese entregado en manos de pecadores, de que experimentase y conociese también la muerte, 6 días después que él les ha hablado de estas cosas, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se fue a un monte alto. Tomó a 3 de sus discípulos y se fue a un monte alto. Dice que estando allá en ese monte alto, el Señor se transfiguró delante de ellos. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué tomó 3 discípulos nada más? ¿Por qué no se llevó a los 12 para el monte alto para que los 12 viesen su gloria, viesen este hecho de la transfiguración, sino que solamente a Pedro, Jacobo y Juan? Estos 3 nada más los llevó al monte alto y estando en el monte alto, dice la Biblia, se transfiguró. Ahora bien, vamos primero a tocar ese punto. ¿Por qué toma a 3 personas? Ya la ley, ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 de Deuteronomio, perdón, capítulo 17, versículo 6 de Deuteronomio, dice así: por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Escuchen, tenían que haber 2 o 3 testigos para poder acusar a una persona. 2 o 3 testigos para que pudiese haber una sentencia de muerte o una sentencia para que pagase por algún delito. Tenían que haber 2 o 3 testigos. Por un solo testigo no se podía inculpar a una persona. El mismo Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, conocedor de la ley, sabía cuán importante es que para que alguien pudiese testificar de un hecho, un acontecimiento, una acusación, era necesario que 2 o 3 personas estuviesen presentes, viesen y conociesen el caso. Por eso él tomó a 2, no a 2, sino, 2
dos hermanos, a Jacobo igual y a Pedro, 3 testigos, y subió con ellos al monte alto, y estando con ellos en ese lugar, se transfiguró. Pero los mismos discípulos que ven este hecho, el Señor les dice así: no le digan a nadie nada, esperen que yo resucite. Guarden estas cosas hasta que yo haya resucitado. Entonces, tenemos que en Mateo, mismo Mateo, capítulo 18, el Señor Jesucristo, hablando también de la importancia de que hayan 2 o 3 testigos, en el versículo 16, el Señor dice así, está hablando de cuando un hermano peca contra otro. Y vamos al 15. El 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 2 o 3 testigos. Entonces, por eso vemos, tomó a sus discípulos, y lo de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, 3 testigos para transfigurarse. Y ellos pudieron presenciar este hecho glorioso. Pedro, cuando testifica acerca de este hecho, en 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a buscar ahí 2 de Pedro, capítulo 1, Pedro está dando testimonio de esto que sucedió en el monte alto allá, cuando Jesús se transfiguró. Y Pedro dice: nosotros tenemos también la palabra profética más segura. Pero antes de hablar de esa palabra profética más segura, Pedro les dice que él estuvo ahí con Jesús, estuvo en el monte alto, y él pudo presenciar y ver estas cosas. Capítulo 1 de 2 de Pedro, versículo 16, dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice Pedro así: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Estábamos con él en el monte santo. Ahí él escuchó la voz, pero no solo escuchó la voz, sino que Pedro presenció la transfiguración de Jesús, vio cómo nuestro Señor Jesucristo resplandeció su rostro, sus ropas se hicieron blancas, un blanco tan puro, y vio también como que el Señor se hizo así muy majestuoso, brillante, glorioso, y todo esto lo presenció Pedro, Jacobo y Juan, 3 personas que dan testimonio de estas cosas, y lo escribieron, lo relatan para nosotros. Este hecho va a abrir una ventana, y es una ventana para que nosotros miremos hacia el más allá. Se acostumbra a decir: bueno, ya fulano se murió, nunca más le veremos. Fulana murió, nunca más le veremos. Y aquellos que murieron hace 500 años, pues ya nunca más le veremos. Pero en este hecho de la transfiguración ocurre algo que va a traer respuesta para nosotros. Cuando el hombre y la mujer de hoy se preguntan: ¿hay vida después de la muerte? ¿O hay vida cuando se termine mi vida aquí en la tierra? El Señor trae respuesta en su palabra. Y la respuesta de Dios es una respuesta que aclara dudas, pero cuando la respuesta de la palabra de Dios dice sí hay vida, cuando cruzas esa puerta que se llama muerte, sí hay vida, dice el Señor. Entonces, después de esto, que reciben las personas esta respuesta, entonces se le dice: después de la muerte y vida, tú no vas a dejar de ser, vas a permanecer eternamente. Viene una gran cantidad de preguntas. Preguntas que se hacen los que están allá afuera y preguntas que se hacen los que están aquí dentro de la iglesia. Porque los que están allá afuera dicen: bueno, entonces si hay vida, cuando yo muera, voy a tener vida. ¿A dónde voy a ir?, se preguntan algunos. Y la Biblia tiene respuesta. La Biblia dice: tú vas a ir al lugar que tú escojas. No, yo quiero irme a una cancha de fútbol, porque
porque yo soy futbolista. Yo quiero ir allá a una organización donde benéfica, porque a mí siempre me gustó ayudar a la gente. Y cada quien piensa que existen un montón de lugares allá después de la vida donde ellos pueden escoger. Pero el Señor dice así: hay un cielo prometido para los que lo quieren. Y el Señor le dice: los que reciben a Jesús como Señor, Dios, Rey y Salvador, Él les promete un cielo, una vida eterna en el cielo, aunque ofrece un reinado con Cristo aquí en la tierra también. Pero también dice: y hay una vida eterna en un lugar de tormento. Solo existen dos lugares: el cielo y el infierno. El cielo eternamente con Dios, el diablo, sus ángeles van a estar en el infierno también, para estar con aquellos que decidieron no escoger el cielo con Dios. Lamentable que los que no escojan la vida eterna con Dios, el cielo, van a ir al lugar de tormento. Allá van a conocer también presencialmente a Satanás, porque muchos dicen que el diablo no existe. No, el diablo no existe, los demonios no existen, los espíritus malos no existen. Esos son cuentos, fábulas, cuentos de camino, dice la gente. Pero entonces la Biblia nos abre una pequeña ventana en esta lectura que tenemos. Cuando llegamos a este versículo 3, dice, aquí donde leímos en Mateo, es Mateo 17, el versículo 3 dice: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús, hablando con él, con Jesucristo. Escuchen, porque esto es interesante. Cuando esto sucede, ya han transcurrido más de 1000 años de la muerte de Moisés y de Elías. Y lo más tremendo de esta lectura es que no dice la historia, tampoco la Biblia, que se hicieron unas imágenes de Moisés y Elías para que la gente recordase cómo eran físicamente Moisés y Elías. Escucha, porque los apóstoles, cuando ven a Jesús hablando con Moisés y Elías, inmediatamente, no por revelación, conocieron que estaban Moisés y Elías. Y no me va a decir alguno: no, es que Moisés era gordo y barrigón y Elías era flaquito, y por eso se dieron cuenta y no dijeron: este es Moisés y este es Elías. No, que Moisés tenía la barba blanca, así grande, y Elías no tenía barba. Por eso supieron que eran Moisés y Elías. Los reconocieron. Inmediatamente los discípulos, es decir, Pedro, Jacobo y Juan, supieron que eran Moisés y Elías, sin dudar. ¿Y esto qué le dice a usted? ¿Y esto qué me dice a mí? Son dos personas que para este entonces ya tienen más de 1000 años de haber partido. Elías no vio muerte, dice la Biblia, Dios se lo llevó. Pero Moisés dice que murió y que Dios lo enterró. Fue Dios quien lo enterró en un lugar para que no lo pudiese sacar el pueblo, porque tal vez el pueblo hubiese hecho un Dios de Moisés y lo hubiese embalsamado y qué sé yo, y tener un lugar para irle a pedir, como hacen en Venezuela, en un lugar que se llama La Montaña, y hay muchos ignorantes que van a pedirle a Chávez que los vuelva a ayudar. Chávez, sí, se va para La Montaña, se llama así, el lugar donde lo tienen enterrado. Y van allá a pedirle ayuda a Chávez y le prenden velas a Chávez. Y no sé si le prenderán velas a Aristóbulo, también se murió de allá. Entonces, pero la gente de aquel entonces, si Moisés hubiese muerto ahí donde estaba el pueblo, tal vez el pueblo lo hubiese embalsamado, porque ya ellos conocían el arte con los egipcios, y tal vez hubiesen hecho un ídolo, un dios de Moisés. Pero aquí están Moisés y Elías, lo reconocen perfectamente. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que en el cielo, sí vamos a conocerlos. ¿Oyeron? Muchos dudan y piensan: ¿será que yo voy a reconocer a mi esposa cuando esté allá? ¿O voy a reconocer al esposo? ¿O voy a reconocer a mis hijos? ¿O voy a reconocer a mi tío? ¿O voy a reconocer a mi papá? ¿Voy a reconocer a mis hermanos? Sí nos vamos a conocer, mis hermanos. Sí nos vamos a conocer en el cielo. Y muchos creen que en el cielo vamos a ser como las computadoras,
Y cuando tienen mucha información, no, hay que resetearla. Y le borran toda la información y después comienza con información nueva. Pero nosotros no vamos a llegar al cielo siendo unos ignorantes de dónde venimos, de la tierra. Los que estamos hoy en la tierra, cuando estemos en el cielo, sabremos por qué llegamos al cielo y reconoceremos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero también reconoceremos a nuestros hermanos que con nosotros íbamos caminando en el camino de la vida, siguiendo a Jesús. ¿Y cuántos hermanos y hermanas habremos conocido en Cristo? No sé. ¿Cuántas personas Dios nos ha permitido en los días de vida conocer? No sé. Lo que sí les puedo asegurar que todas esas personas que hemos conocido, si se salvan, y ya se salvaron algunos y están allá en el cielo, y nosotros en el momento que estemos también allá, nos vamos a reconocer. Podremos reconocer a esas personas. Ahora, muchos se preguntan también, si yo puedo reconocer a esas personas, también me acordaré de cuántos hijos tuve en la tierra o cuántos hermanos tuve en la tierra. Porque esa es otra pregunta que nos hacemos. En la vida, en esa ventana que miramos hacia más allá, ¿será que me acordaré de que aquí en la tierra tuve 2 hijos, 3 hijos, tuve tantos hermanos? ¿Me acordaré de mi padre? Quiero decirle que sí. Y ya le voy a decir que sí, pero no con mi palabra, sino con la Biblia. Porque alguno dirá, hermano, pero ¿de dónde está sacando usted esas cosas? Tenga un poquito de paciencia, que ya vamos a llegar allá. La importancia de 2 o 3 testigos es tan grande que el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 13:1 dice así: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Se va a decidir cualquier cosa, pero por boca de 2 o 3 testigos. O sea que esto que escribe Pedro, que también lo menciona Lucas y que lo escribe Mateo y que Jacobo y Juan lo vivieron, es un hecho real. Esto de la transfiguración, esto de ver a Moisés, esto de ver a Elías, fue un hecho real. Ahora bien, el mismo Apocalipsis, capítulo 1, dice la palabra que Juan está orando y hay una voz que le habla. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, porque Juan también experimenta ver a Jesús glorificado. El escritor de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12, dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Juan tiene una visión, o Juan ve a nuestro Señor Jesucristo glorificado. La transfiguración, en el momento que Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús, vieron como una gloria, tal vez muy pequeña comparado con lo que ve Juan en Apocalipsis, pero sin embargo ve una gloria grande en el escritor de Apocalipsis y lo describe así: blanco, un blanco refulgente, y es lo mismo que está hablando aquí en Mateo, donde en la transfiguración ve a Jesús que su ropa resplandece, se vuelve blanca, muy brillante. Y este es un hecho bastante significativo. De tal manera que cuando nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 39, Jesucristo ha resucitado y se presenta delante de sus discípulos, pero no se presenta con esta gloria que estamos viendo aquí en Mateo capítulo 17, donde se transfiguró. No se presenta con la gloria que lo vemos allá en Apocalipsis capítulo 1, sino que se presenta como una persona normal, como usted y como yo.
Y ahí nos hacemos una pregunta mirando por esa ventanita hacia más allá. ¿Cómo es el cuerpo de los hijos de Dios en el más allá? ¿Cómo es el cuerpo? 1 Corintios capítulo 15, hablando acerca de la resurrección de los muertos, dice: lo que tú siembras no es lo mismo que cosecha, o lo mismo que sale. Cuando tú siembras un granito de cualquier árbol, de cualquier fruto, esa semilla que tú siembras, ese pequeño grano de semilla, uno se lo siembra y sale un árbol, sale una mata. Cada uno tiene la forma que es según la información que está ahí en la semilla. Este cuerpo que nosotros tenemos hoy físicamente, dice la palabra que va a ser transformado. Es necesario que este cuerpo sea transformado. Ahora bien, Mateo 24, capítulo 24, versículo 39, dice: Jesús a los discípulos, están reunidos, mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy. Papá, y ve, porque un espíritu no tiene ni huesos, como veis que yo tengo, si no tiene carne y no tiene huesos, como veis que yo tengo. Y después de esto dice que les preguntó que si tenían algo de comer, y comió delante de ellos. Comió parte de un pez y comió miel. Habiendo resucitado, nos hacemos la pregunta, mirando al más allá, porque estamos ahorita tratando de entender a aquellas personas que están viviendo la vida después de la vida aquí en la tierra, o sea, están experimentando la vida eterna con Dios. Moisés y Elías los vemos conversando con Jesús, pero en este caso Jesús resucitado se presenta ante los discípulos y le dice: toquen mis manos, toquen mis pies, vean, yo tengo carne, tengo hueso, y comió. O sea que este cuerpo que nosotros tenemos va a ser muy parecido al cuerpo que tendremos después, solo que el cuerpo que habrá después que resucitemos será un cuerpo glorificado. Jesús con ese cuerpo se materializa y come parte de un pez, come miel. Después dice también Juan que comió con ellos allá en la playa. O sea que mostró que el resucitado también podremos experimentar lo que usted y yo hacemos hoy: comer y beber alguna bebida. Pero no solo esto, sino que dice que los discípulos están reunidos y sin que le abriese la puerta ni nada, Jesús entró ahí y se puso en medio de ellos. O sea, el cuerpo glorificado no lo detienen paredes. Aunque tenga carne y huesos, se desmaterializa y puede atravesar paredes y presentarse en un lugar. Porque Jesús lo hizo. Y dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2 dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Comienza diciendo: ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero todavía no tenemos ese cuerpo glorificado. Sin embargo, mirando más allá, vemos que Jesús con un cuerpo glorificado se presenta en un lugar que está totalmente cerrado y allí aparece. No son apariciones, puede atravesar las paredes porque tiene un cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado puede trascender, no está limitado acá en la tierra, porque Jesús, sin levitar, como dicen algunos, no estaba levitando, no. Jesucristo dice que ascendió al cielo en una nube, y desde allá también dice que desde una nube va a llamar a su iglesia. Un cuerpo glorificado, eso le espera a los hijos de Dios. ¿Tendrían Moisés y Elías, para el momento que aparecen con Jesús, un cuerpo glorificado? Todavía la palabra nos enseña y nos da más ideas del más allá, y nos dice que habrá resurrección de los muertos para justo y para injusto, y que todavía Moisés y Elías, bueno, podríamos decir Moisés, porque Elías la Biblia dice que no había muerto. Todavía Moisés no tiene un cuerpo glorificado. Todavía no ha habido la resurrección de las personas que murieron en el Antiguo Testamento. Y yo les decía a ustedes, ¿nos conoceremos en el cielo? Sí,
¿Conoceremos a las personas que menciona la Biblia que están en el cielo? Sí. No sabemos cómo es Moisés, cómo es Elías, cómo es Jacobo, cómo es Juan, cómo es Pedro, cómo son los grandes profetas del Antiguo Testamento, pero tenemos una eternidad. Mira, aquí está Jonás. Mira que está muy bravo porque Dios no quiso ahí destruir a los ninivitas. Y estaba diciendo la muerte. Y aquí está este, y aquí está el otro. Y ahí le iremos conociendo. Pero también reconoceremos a los que en el tiempo de vida que tuvimos en la tierra están también allá en el cielo, que nosotros conocimos acá, los conoceremos allá arriba. Y dice la Biblia, el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica como él es puro. La apariencia de Moisés y de Elías, o la aparición de estas personas que aparecieron con Jesús, Moisés y Elías, nos dan a entender que esas personas del Antiguo Testamento no desaparecieron. No desaparecieron. Dice Mateo capítulo 2, 22, Mateo 22, versículos 31 y 32. Esto es importante que lo entendamos. Mateo capítulo 22, versículos 31 y 32, dice así: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El Dios al cual usted y yo servimos, por el cual estamos acá, dice: yo soy Dios de vivos. Amén. Gloria a Dios. Dios de vivos, porque la muerte no es la aniquilación, como dicen algunos, ni el dejar de ser. La muerte solamente es una separación. Es una separación. El Señor le dice a la humanidad hoy así: vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Y él dice: no, ¿cómo estoy muerto si yo como, bebo, trabajo, hago y deshago? Pero en delitos y pecados estás muerto. Estás separado de Dios. Por cuanto todo pecado, dice, están destituidos, separados, o sea, están muertos de la gloria de Dios, separados. Eso significa muerte, separación. Por eso cuando el Señor le dice a Adán: el día que comas de este árbol ciertamente morirás. O sea, cuando faltes a lo que yo te he dicho, va a haber una separación. ¿Y saben qué, mis hermanos? Nosotros siempre estamos pensando en esa muerte física, pero dejamos de considerar siempre la muerte espiritual. Nuestros pecados producen separación de la comunión y relación con Dios. No es que vamos a dejar de tener el Espíritu Santo, seguimos teniendo el Espíritu, pero esa comunión se interrumpe con nuestros pecados. Por eso el Señor nos dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y nos dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y usted y yo debemos acudir siempre a nuestro Señor, reconociendo nuestra falta, para que no haya muerte, no haya separación. Y el Señor dice: yo soy Dios de vivo. Y si usted está vivo en Cristo, y si yo estoy vivo en Cristo, estoy llamado de parte de Él a mantener esa vida en el Señor. ¿Cómo lo hago? Limpiando mis pecados con la sangre de Cristo. En un acto continuo de reconciliación con Dios. Porque siempre, de una u otra forma, estamos fallando. Pero volviendo a esa ventanita que nos muestra más allá y tratando de mirar un poquito más allá, entonces vemos acá respuestas también a otras preguntas. Primero, para el mundo que no cree, la muerte no es el fin de la vida. La muerte es solamente pasar una puerta que lleva a la vida eterna. A ese mundo hay que decirle: no creas que todo termina cuando la persona muere. Ahí apenas está comenzando la eternidad. Las personas tienen o están llamados a reconocer que hay una eternidad y que también Dios va a llamar a juicio a toda persona. Dice Hebreos 9:27: de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una vez y después de esto el juicio. O sea que morir una vez, o sea, se han separado del cuerpo una vez, pero después de esto viene el juicio. No es que dejó de ser,
viene la eternidad, tiene que presentarse a juicio delante de Dios. Y en ese juicio, según lo que la persona escogió aquí en la tierra, va a recibir. El que escogió la salvación, la vida eterna, va a presentar a Jesucristo como su Salvador. Y el que escogió cualquier otro camino, lamentablemente, tiene una condenación eterna. Porque solo Jesús es el camino, el único que nos justifica con Dios para con Dios. Entonces nos preguntamos, o se preguntan las personas allá afuera, bueno, si usted dice que después que me muera, voy a seguir viviendo, conoceré a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mis amigos, a mis hermanos, familiares, a las personas que conocí en la vida, sí. Según el lugar donde estén, los que estén ahí en ese lugar, sí los va a reconocer y sí se van a conocer. Los que están perdidos allá abajo en el infierno conocen a los que vivieron en su tiempo. Los que están salvos allá arriba en el cielo también conocen a los que vivieron en su tiempo. Y vamos a tener una lectura aquí en Lucas, capítulo 16, porque Lucas nos revela esa parte también de los que están allá abajo, los que están en el infierno, que ellos sí pueden conocer y reconocer a algunas personas que están allá. En Lucas 16, 19 habla del rico y Lázaro. Dice que había un hombre rico, que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. Dice que Lázaro estaba lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le habían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahora el rico dice que, y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate, aquí venimos, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también mal, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen oído. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esta lectura, mis hermanos, es una lectura que muchos quisieran que no estuviese en la Biblia. Primero, nos da a entender que aquí en el infierno las personas ven, oyen, hablan, sienten, tienen sed, sienten el tormento, pero también tienen memoria y también recuerdan. Abraham, cuando le dice al rico que está allá abajo, le dice: acuérdate, que tuviste muchos bienes, que gozaste la vida, viviste la vida loca, acuérdate. Entonces, él recuerda todas esas cosas, y esas cosas van a estar vigentes, y eso no va a ser borrado de su mente. Y para aquellos que dicen que existe el purgatorio, aquí mismo en esta lectura dice que el purgatorio no existe. Versículo 37, miren cómo dice, el 27, el 26, lo que dice así: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Muchas personas dicen: no, de allá del infierno pasan para el purgatorio, y del purgatorio suben al cielo. Y el Señor dice: no, de los que están allá arriba en el cielo están salvos, no los vamos a mandar para el infierno, como ese montón de chistes que usted escucha. No, que estoy aburrido aquí en el cielo y se van para el infierno. Esa es mentira. No van del cielo al infierno, ni del infierno suben al cielo, pero sí tienen memoria. Y mire que este hombre dijo así: tengo 5 hermanos allá en la tierra, están vivos todavía, no quiero que vengan acá. Ahora digo yo,
Lo que es bueno para el pavo, dice el dicho común, es bueno para la pava. Si los que están allá abajo se acuerdan que tienen hermanos, que tienen padres, que tienen madre, que tienen hijos y que tienen tanta cantidad de familiares, ¿por qué los que están en el cielo no pueden acordarse? O sea que parece que algunos que somos cristianos hemos vendido la idea y hemos dicho, que no lo dice la Biblia, que los que estén en el cielo ellos no se van a acordar que sus hijos, algunos están en el infierno. Porque eso va a ser un dolor y van a sufrir allá en el cielo. Mis hermanos, los que están en el cielo van a saber cuántos hijos tuvieron y van a saber de su mamá, de su papá y por qué llegaron al cielo. Ahora, ¿qué va a hacer Dios en el corazón de nosotros para que tengamos gozo perpetuo en el reino de los cielos con Dios? Él es el que va a obrar en nuestros corazones. Pero no es que nos va a borrar la memoria, no, te voy a borrar que tiene unos hijos allá abajo para que no me sufra aquí arriba. Así dicen algunos, pero eso no lo dice la Biblia. Para mí es más sensato creer que Dios nos va a ayudar a entender por qué ellos están allá. Y que cuando nosotros entendamos y comprendamos eso, nosotros vamos a tener también paz y vamos a tener gozo. A pesar de conocer y reconocer que alguno de los nuestros no está con nosotros allá arriba, sino que está allá abajo. Y aquel está perdido eternamente y este está salvo eternamente. Y no cambiaremos ninguna situación. Una vez en el cielo, no podemos ser intercesores por los que se han perdido. Una vez en el cielo, no podremos, ay Señor, yo me estoy gozando la vida eterna y mi papá está sufriendo el tormento eterno. Me duele estar aquí en el cielo, ¿no? ¿Sabe por qué? Dios a cada hombre, a cada mujer, le dio un libre albedrío. Y nosotros como padres, por mucho que queramos, no podemos salvar a nuestros hijos. Y los hijos, por mucho que quieran, no pueden salvar a los padres. Sino que Dios a cada uno en esta tierra le dio la libertad de escoger y la oportunidad de ir al cielo y de ir al infierno. Por eso es que yo soy de los que predican: todos los seres humanos tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Solo cuando mueren son borrados. Son borrados los que no quisieron la vida eterna. Pero los que sí quieren la vida eterna, los que sí se acercaron a Dios, los que sí reconocen que son pecadores, sus nombres permanecen en ese libro. Dios a todos, porque sería injusto de parte de Dios no anotar nada más los que están recibiendo a Cristo. No, nos tiene anotado a todos. Más bien la Biblia nunca habla de que anota a nadie. La Biblia sí dice de que borra. De hecho, dice, el mismo salmista dice, bórralos de tu libro. Y Moisés dice, ráeme, bórrame de tu libro. Entonces, la Biblia menciona que sí están los nombres inscritos, pero no dice que se están escribiendo. Sí dice que se están borrando. Entonces, Dios en esa gracia y misericordia, tratando de que nosotros nos asumamos por esta ventanita, nos dice, bueno, si reconocemos a Moisés y Elías, que eran de 1000 años, más de 1000 años antes de ellos, nosotros que estamos tomando esta lectura hoy, podremos reconocer a los apóstoles que 2000 años atrás escribieron para nosotros esta palabra, caminando con Jesús. Y los que vinieron después de ellos, que la historia no nos menciona, también tal vez les conocen, bueno, tal vez no, les conoceremos también. O sea que todos los que aparecen en la Biblia, pero los que aparecen también en la historia, que han servido a Dios, que han seguido a Dios, que llevaron el camino con Cristo, también les conoceremos. Tenemos una eternidad, miles y miles de millones de años para conocer. Y volviendo con esta ventanita que nos abre la palabra ahí con la historia del rico y Lázaro, nos damos cuenta de unas situaciones bastante tormentosas para este hombre que está en el infierno. Está sufriendo, pero parte del sufrimiento de él es pensar que ya sus hermanos vienen para ese lugar también. El que está allá abajo dice, y mi hermano, mi hermana, ¿será que van a reconocer que son pecadores? ¿Será que se van a acercar a Dios? ¿O será que van a creer en Dios? Van a creer en Jesucristo. Y ellos sufren pensando en los que vienen, porque ya ven los que están ahí, pero no quisiera que lleguen nosotros.
Y eso también les causa sufrimiento, les causa dolor. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿y qué hacemos nosotros con todas estas cosas? Nosotros los que somos hijos de Dios, nosotros los que estamos en el Evangelio, ¿cómo tomamos estas cosas para que en lugar de ser algo que nos produzca remordimiento, en lugar de traer remordimiento a nuestros corazones, traiga arrepentimiento? Y ya les voy a decir por qué es necesario que estas cosas, en lugar de producir remordimiento, produzca arrepentimiento. Es necesario que sean nosotros. Todos los que estamos hoy en esta tierra, estamos viendo como muchas personas, aunque nosotros les prediquemos, ignoran lo que nosotros les decimos. Y piensan que la vida, después de que nosotros partamos de esta tierra, ya hasta ahí llegó, que con la muerte se termina todo. Pero nosotros que somos conocedores, nosotros a los cuales la misericordia y la gracia de Dios nos alcanzó y abrió los ojos de nuestro entendimiento, estamos llamados de parte de Dios a tener una actitud de misericordia y de compasión por las almas. Amén. Aunque usted hoy está escuchando esta palabra y tal vez la parte que más nos duele es pensar, y mi hijo, y mi hija, o mi hermano, mi hermana. Y tal vez sentimos un poquito de compasión por nuestros hijos y sentimos compasión por nuestros familiares. Pero a veces la compasión, el Señor quiere que se entienda un poquito más allá. Que ese vecino con el cual siempre hablamos, también, Señor, yo quisiera que mi vecino te conozca. Dame palabra para hablar con mi vecino. Que la compasión se entienda al compañero de trabajo. Que la compasión se entienda a personas que tal vez no conocemos, pero al igual que Dios, porque dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Oramos para que Dios les salve también. Entonces, la reflexión es esta. Cuando abrimos la ventana y conocemos que hay una vida eterna gloriosa con Dios en los cielos y una condenación eterna de sufrimiento en el infierno, tiene que moverse la compasión y la misericordia en nuestro corazón. Y esta palabra que yo les digo hoy nos alienta y nos redarguye. ¿Por qué nos redarguye? Nos redarguye en pensar que tomamos muy deportivamente la eternidad de nuestros seres queridos. Sí, ¿sabe que nosotros los hijos de Dios sabemos que nuestros seres queridos no quieren nada con Dios? Y nosotros no queremos correr una milla más por ellos. Y no queremos agarrar la carga de ellos y llevarla una milla más. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? En Lucas capítulo 18 nos habla de una viuda que va delante de un juez injusto. Y dice, venía de continuo a pedir que le hiciese justicia. Viene de continuo esta mujer delante de este hombre a pedirle justicia. Y el hombre no le quiere hacer justicia. Y dice Lucas 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Escuchen, se tardará en responderle. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando le cito esta lectura, a la viuda el juez le hizo justicia porque venía de contigo. Y él dijo, voy a hacerle justicia, no sea que viniendo de contigo me agote la paciencia. Pero como viene todos los días con la misma oración, con la misma petición, con el mismo ruego, con el mismo clamor, con la misma preocupación, ya voy a hacerle justicia. Y ahí es donde viene la parte que quisiera que usted y yo nos llevemos en esta mañana. Dice Lucas 18:1, también les refirió una parábola
sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque lamentablemente cuando vemos la eternidad y reconocemos la eternidad gloriosa y la eternidad de sufrimiento, entonces reflexionamos y decimos, ¿y mi familia? ¿Y mis seres queridos? ¿Será que voy a ir de continuo delante del Señor a clamar por su salvación? ¿Será que de continuo, sin desmayar, voy a mantenerme en oración, en clamor, en ruego y en súplica por mi familia? Yo creo que esta ventana más allá hoy nos dice, si el rico se acordó de sus hermanos y no quería que fueran allá, quiere decir que los que están allá abajo sufriendo no se han olvidado de los que están aquí arriba. Estoy hablando de los recientes, porque los que se murieron hace 1000 años tal vez ya se encontraron, y los que murieron hace 500 también, pero los recientes, ellos se acuerdan clarito de todas las cosas aquí. Por eso les digo, si los que están allá abajo se acuerdan de las cosas de los de acá, los que están arriba, no le van a borrar, no, vamos a borrar esta parte, porque no le veo chiste, que a una parte esté allá y le borra, es decir, no se le hace que conozcan y se acuerden de todo, y los que están allá arriba, le vamos a borrar para que no sufran. No, el Señor sabe de qué forma nosotros, allá arriba, tendremos paz. Primero, como les dije, a toda persona Dios le dio la libertad, y nosotros encaminamos a nuestros hijos y seres queridos hasta donde podemos, pero ellos son los que eligen, y Dios no los obliga a ellos, ni nos obliga a nosotros a convertirlos a ellos. Pero sí nos dice a nosotros, debe haber en ustedes una necesidad de orar siempre y de no desmayar, de orar siempre y no desmayar, porque dice el Señor, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y si su justicia es que sus seres queridos lleguen al Señor, ¿será que Dios no hará esa justicia? Y si se tardará en responder, os digo que pronto les hará justicia. Y el Señor le pregunta al pueblo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la pregunta es, ¿será que usted y yo seguimos teniendo fe para seguir orando por nuestros familiares? ¿Tenemos fe para seguir orando por ese vecino, por esa vecina? ¿Tenemos fe para seguir intercediendo por otro? Y hoy el Señor nos llama, ten compasión de las almas, porque dice Dios, Él tiene compasión de las almas. Y usted y yo, con nuestras oraciones, con nuestros clamores, con nuestras intercesiones, estamos marcando una diferencia en el corazón de muchas personas. Porque sus oraciones, sus clamores, sus ruegos están siendo escuchados. Y cuando son a favor de la salvación de un alma, Dios va a trabajar. ¿De qué forma? No sabemos? Porque muchos son salvos por gracia y otros a través de una desgracia conocen a Dios y llegan al cielo. Lo importante es que la oración ha tenido respuesta. Vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, te adoramos, te honramos.